y la verdad. ¿Listo? Entonces, el bien supremo es el disfrutar de la vida y disfrutar de una verdad. Acá aparece la segunda, que es el hedonismo, que aparece como una pequeña rama del epicureísmo, que en esta considera que la felicidad proviene del placer físico, el placer sexual. Entonces, lo que, lo que afirma este tipo de filosofía es que el hombre no debe negarse a ningún tipo de placer que pudiera proveer, ¿vale? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿De mientras? ¿Están escribiendo por el chat o algo? Carlos, Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están preguntando algo en el chat? Es que estoy diciendo Ah, si tienen preguntas. dicen que el egoísmo es la búsqueda del placer, ¿no? El, edo- bueno, Egoísmo. sí, el epicureísmo, puta, es muy difícil, perdón. Y el hedonismo buscan la satisfacción, pero la diferencia es que el epicureísmo busca la apreciación de la verdad y de la vida, no busca, por así decirlo, el placer físico como lo hace en el hedonismo. El hedonismo busca la felicidad del individuo por medio del placer sexual y el placer físico. ¿Listo? Solamente es eso. Es sencillo, por así decirlo. Acabamos con el estoicismo. Este sí es algo complicadito para poder explicarlo, siento yo. Si algo, Juan, me ayuda, me ayuda porque es que no sé cómo poder explicarlo. Pero bueno, voy a seguir. Em, La persona que le preguntó dijo que ya le quedó muy claro. listo. Bueno, entonces, vamos con el estoicismo. Primero que todo, ¿quién fue su fundador? Su fundador es Zenón de Sitio. ¿Ok? Otros representantes de esta corriente son Crisipo, Dios mío, Séneca y Epicteto. ¿Ok? Em, la felicidad para los estoicos radica en librarse de las pasiones, y de la indiferencia. ¿Ok? O sea, básicamente, un ejemplo es básicamente que se desliguen, por así decirlo, de sus emociones, básicamente, algo así, de las pasiones. No sé si lo estoy diciendo bien, si algo Juan me corrige, por favor. Pero, en conclusión, en el estoicismo, según dicta, el hombre debe aceptar las cosas como son, y aceptarlas así con satisfacción, y eso conducirá al hombre a la imperturbabilidad y a la tranquilidad total. ¿Listo? O sea, básicamente, el hombre en el estoicismo, en esta filosofía, se desliga, se desliga de sus emociones o no de las pasiones. O sea, es que las emociones y las pasiones son diferentes. Pero, por así decirlo, de las emociones, y con eso podrá tener una satisfacción plena con una tranquilidad de la vida. ¿Listo? Entonces, vamos para el cinismo, vamos a acabar rapiditos porque es que falta muchísimo. Vamos con el cinismo. Em, los representantes del cinismo están los filósofos griegos, Antístenes y Diógenes de Sinope. El cinismo consiste en no darle valor a nada. ¿Listo? Una persona cínica carece de valores. Por así decirlo, no sé poner un ejemplo, la verdad. En esta parte sí no sé poner un ejemplo. Juan, ¿me puede ayudar a poner un ejemplo? Creo que Juan en estos momentos no se encuentra. Bueno, no importa. Supongo que ustedes
como ya dije, han escuchado a Diógenes, ¿no? Supongo que sí. Ustedes no sé si han visto imágenes de él, que es el que se le representa que está, por así, vive en un barril, vive como por así decirlo, un hombre, un hombre sin recursos y eso. Vive así, vive así su vida. Em, en muchas, en muchos relatos se le representa a Diógenes como con una actitud burlesca y cínica ante los demás. O sea que pues, no le importa nada, no le da valor a las cosas. O sea, no le importa nada, ya básicamente no le importa nada, por así decirlo. Es que no me acuerdo quién fue, pero hubo un filósofo, no me acuerdo si fue Aristóteles, que él planteaba que el hombre era como una ave bípeda sin plumas. ¿Listo? Y un día, supuestamente se dice, un día llega de Diógenes con un pollo desplumado y llega con todos los discípulos de Aristóteles y, y él decía que se burlaba de la teoría de Aristóteles sobre el ser humano, mostrando ese pollo desplumado. ¿Listo? Diógenes, Diógenes es un representante bueno del cinismo y que uno puede vivir la vida, una vida moderna sin darle importancia a las cosas. Porque la verdad, yo siento que un problema que tenemos en la era moderna es que hacemos que muchas cosas se tomen mucha importancia, porque vivimos en una sociedad que le importan muchísimo más cosas como un título o las cosas materiales, los bienes materiales, que, que una persona en sí. ¿Listo? Em, Seguimos con el escepticismo. Esto es una escuela fundada por el filósofo Pirrón, qué nombres tan feos, la verdad, por Pirrón alrededor del año 300 antes de Cristo. Otros representantes que parecían del escepticismo ya, es Arcilao, Carneades, Enicimo y Sexto Empírico. ¿Listo? La frase, la frase que representa esta, esta escuela es, si quieren anotenla, es el dudar de todo y abstenerse de juzgar. ¿Listo? Para esta corriente, para esta escuela, para esta filosofía, todo conocimiento humano depende básicamente de su percepción, Dios mío, percepción, y por consciente solo es probable y subjetivo. ¿Listo? Ahí sí, discúlpenme, no sé cómo ponerles un ejemplo. No sé si Carlos me quiere ayudar a poner un ejemplo sobre lo que entendió. Me corchó, parce. ¿Hay preguntas por ahí en el chat? Que no sé, ¿sí? Él sería el papá de la leche. Ay, no, muchachos. Muchachos, hay algo que yo, perdón, le quito unos minuticos. Muchachos, si Eh, algo hemos visto con las clases de sociales es que, digamos que el tiempo de 2 horas nos es complicado intentar abarcar todo lo que queremos abarcar. Entonces yo no, yo quería preguntarles si hoy quisieran, no sé, que mínimamente nos extendiéramos como hasta las 10:30. Sí, tampoco los voy a tener hasta las 11, pero un poquito como hasta las 10:30 para mínimamente tratar más de la mitad de lo que ya teníamos. No sé a mi pana qué le parezca. pues si la gente está a favor, No, pues si la yo gente sigo. está de acuerdo, Si él está y si no, de acuerdo, pues pues, sigo. y si no, pues, nada, vamos a intentar en las siguientes clases, pues intentar condensar un poquito más, pero sí es complicado querer condensar. En filosofía sí condensar es, Lo que en tratamos de hacer filosofía, es como en poder filosofía es tratar de denso. dar la información y darles ejemplos para que puedan entender muchísimo mejor. Acá que ya me puse a ver el chat, si alguien que no entendió sobre Diógenes. Vamos Eh, a dormir pensando en el sentido de la vida. Exacto. Diógenes
Yo recomiendo que vean un video o lean sobre Diógenes. La verdad es un personaje importante, es un personaje muy importante en toda la filosofía, básicamente. En toda la filosofía y según los relatos, es una persona graciosa. Se puede decir que toma todo con comedia, más no con una seriedad filosófica, por así decirlo. ¿Hasta qué horas más o menos quisieran quedarse, chicos? Díganmelo rápido y seguimos avanzando y así no perdemos tiempo. Ajá. Mientras llega Juan, si quiere yo voy hablando de lo 10:30, listo. Si quieres yo voy hablando del ilustrismo y eso. Pero diga que no terminaba de decirles los últimos. Pues Nicolás, Ah, no. acuérdate, yo digo que a las 11, uy. Ahí O sea, la verdad, a mí me toca es que parece ustedes que se pongan de acuerdo. O sea, yo me dejarlo puedo acá. quedar hasta las 11, créanme. O sea, yo la verdad, yo les Pero diría que hasta las 10:30 porque también necesitan descansar. O sea, si ustedes no descansan, la información no se les va a quedar. es un Y, punto. usted, Pero y yo si ustedes lo... se sienten muy cansados y acumulan mucha información, se van a perder y van a destruir todo lo que... No, pues se destruye todo, no se destruye toda la información que les hemos dado. Entonces, Es mucho. No, a las 11 yo ya es mejor un digo que montón. las 11:30. 11:30, 11:30, uy. digo 10:30, qué pena. A él ya le está afectando. Sí, a Sí, las es que 10:30. estoy enfermito. Yo el más productivo. Bueno, entonces Pues termine, bueno, joven, con lo que es voy a terminar. hasta luego. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos por el penúltimo, que es el eclecticismo, que su principal representante es Marco Tulio Cicerón, que esto ya no es griego, esto ya es romano, por así decirlo, romano, porque el nombre es latín, el nombre es de latín y los griegos no usaban ese tipo de nombres, esto ya es romano. Entonces, el eclecticismo tiene una idea corta y concisa, que el eclecticismo consiste en la conciliación o el intento de esta conciliación entre doctrinas y sistemas opuestos. ¿Listo? Entonces, básicamente, a ver, vamos a poner un ejemplo. Um, uh, 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 la iglesia y el Estado. Vamos a poner, para así decirlo. La iglesia, la iglesia en su nacimiento, pues al principio tenían esta misión de sí, de tener un solo Dios, pero durante, eh, durante el tiempo del imperio se, se inyectó, por así decirlo, se inyectó en el poder, en el gobierno. Ahora su misión era de obtener el poder, ¿listo? Eh, no me acuerdo cuál fue el emperador, pero este emperador dio esa conciliación de entre el Estado y la iglesia. Que eso pues ya fue una de las razones por las que cayó el Imperio Romano. ¿Listos? Uy, quedan así. Me salió una notificación de que quedan 5 minutos. Sí, a mí también. Ay, gente, me asusté. Ay. Bueno, el neoplatonismo, ese es el último. Esta corriente filosófica surgió en la ciudad de Alejandría. El representante más importante es Plotino. ¿Listo? Tres puntos fundamentales, que son la noción de Dios, la emanación de todos los seres de Dios y el retorno de todos los seres de Dios. ¿Listo? Básicamente, este man pone a Dios en todo. ¿Listo? Básicamente, el neoplatonismo pone a Dios en todo. Según acá, el, como su nombre dice, el neoplatonismo, Dios mío, es una nueva una nueva idea del platonismo. Obviamente tiene sus modificaciones, no va a ser igual porque sería solamente el platonismo, ¿listo? Y básicamente el neoplatonismo es Dios. Dios es todo, ¿listo? Y Dios es uno, ¿listo? Dios es todo y Dios es uno, ¿vale? Eh, acabamos con la filosofía medieval. Terminamos. Filosofía antigua, vamos. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos porque
Esa alerta me tiene intranquilo. Sin embargo, muchachos, estoy creando otro link por si se llega a acabar. Si no, chévere. Pero si se acaba, pendientes. Em, no sé, ¿qué tal si cierra la reunión y la vuelve a abrir? Para terminar rapidito. Porque es que Entonces, me da miedo quedar hablando solo. Y usted no me escuche y me pongo a llorar. toca ayudarlo. A ver, voy a leer el chat acá que están diciendo. Puedo extender el tiempo. Están burlando, Dios mío, se están burlando de mí. Gracias, Hammerstein, por... Es que la verdad sí no me sabía ese dato. Pues me sabía que el dato sobre oficializó el cristianismo, pero no sabía quién era. Gracias. Constantino. Y sí, bueno, si algo... ¿Sí pudo ampliar el este? ¿Para poder seguir? Hasta las 10:30, muchachos. Listo, sí, me vamos. Entonces, acá, la filosofía medieval. Vamos con... Son dos corrientes, la patrística y la escolástica. Entonces, ¿la patrística qué es? La patrística es el estudio del cristianismo de los primeros siglos. O sea, bueno, acá quiero que se pongan, por así decirlo, en contexto. En contexto, ¿listo? Eh, la Edad Media va el periodo que va desde el 476 después de Cristo hasta el 1453. ¿Listo? Estas fechas pues coinciden, la primera con la caída del Imperio Romano de Occidente y el último sobre con la caída del Imperio Romano del Oriente. ¿Listo? Y acá pues con la caída del imperio, el territorio y la población se van dividiendo en reinos pequeños. Y pues, como la iglesia se consolidó en esa parte de toda la gente, es una base muy importante durante esta edad medieval. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar pues con la patrística. Eh, 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 la patrística es una filosofía cristiana que se da en los primeros siglos, la cual ordena doctrinalmente las creencias, como una estrategia de defensa contra los paganos. Entonces, en ella no hay una distinción formal entre la filosofía y la teología. ¿Listo? Esta fue la primera, por así decirlo, escuela filosófica que hubo después de la caída del Imperio Romano, que dio inicio, nuevamente, a la era medieval. ¿Listos? Em, Acá los representantes de esta patrística están Clemente de Alejandría, Orígenes, San Basilio y San Juan Crisóstomo, para lo haya dicho bien. Eh, Estos son padres y escritores cristianos griegos orientales. Son muy cercanos a la cultura griega, lo que anima que tienen un espíritu del dudar, del estudiar, ¿sí? Porque lo que, Dios mío, lo que caracteriza a los griegos es el estudio, por así decirlo. Por eso nació la filosofía en Grecia. Eh, Estos padres abordan, abordan varios temas que en la teología se han discutido mucho. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad, lo que supone lo que es la divinidad y la humanidad, Cristo y el problema de la encarnación. ¿Listo? Em, Acá pues básicamente, ¿cómo así decirlo? La patrística también tuvo una influencia política grande, política grande, que la verdad son varios puntos. Quiero pasar rápido al otro que es la escolástica. ¿Listo? Entonces, de un momentico, cambio otra vez acá. La escolástica. Entonces, la escolástica
es una doctrina de pensamientos teológicos que se apoya en la filosofía grecolatina para interpretar el cristianismo. Entonces, acá, acá no me acuerdo quién fue el que hizo una pregunta sobre Santo Tomás. A ver, no sé quién fue. Carlos me puede decir que yo escuché por ahí cuando Juan estaba hablando. Quedan 5 minutos. Eh, mm. ¿De Santo Tomás? Sí, yo escuché por ahí, pero bueno, no importa. Eh, en la escolástica se busca una unión teórica y práctica de la fe con la razón. ¿Ok? Esta fase, esta segunda fase, por así decirlo, de la filosofía medieval, jugó un rol importante en la construcción del discurso occidental. Este es el discurso académico occidental. Eh, el método que usaba la escolástica se comprendía en tres partes, que si lo quieren escribir, bien, si no, pues no importa, que es la lectio, Lectio, que significa comentario y lectura de un texto, ¿vale? La disputatio, o examen de un problema sugerido por el texto. O sea, acá ya se podría decir que son los primeros pasos de las escuelas oficiales que enseñan así como actualmente, ¿vale? Y gracias a la escolástica, a partir del siglo XIII, las escuelas ya no son escuelas, sino que ya se van consolidando como universidades. ¿Listo? Y pues acá aparece la primera universidad que, la primera universidad que, que sus primeras facultades fueron la de artes y la de teología. ¿Listo? Ya básicamente la escolástica es eso. Eso, ¿listo? Son solamente dos cositas que ahora vamos a pasar a la filosofía moderna. ¿Dónde está Juan que le toca el racionalismo? Voy. Deme un buen momento. Si quieres, yo voy hablando mientras. De la Sí, Juan. ilustración. Pues entonces vamos con la ilustración, gente. Entonces, mientras nuestro compañero Juan termina de hacer lo que está haciendo, yo les voy a hablar de lo que fue la ilustración. ¿Cómo está en la diapositiva? La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros siglos del siglo XIX. Fue especialmente activa en Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces, la ilustración, ¿no? La ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que tuvo lugar principalmente en Europa durante el siglo XVIII. También se conoce como la Era de la Razón, y este fue un periodo caracterizado por el pensamiento crítico y la confianza en la razón y la ciencia como medios para mejorar nuestra sociedad. Los pensadores de la Ilustración creían en la libertad individual, la igualdad ante la ley, el gobierno representativo y la separación de poderes. También promovieron la educación pública y la tolerancia religiosa y política. ¿Sí? Acá digamos, en libertad individual podríamos poner un ejemplo que sería el de la comunidad LGBT. La Ilustración decía que toda persona es libre de actuar y de pensar como ella quiera. Entonces, ese podría ser un ejemplo bastante acercado. Aquí, entre los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración se encuentran Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu y Denis Diderot. Son nombres difíciles, comprendo, Miguel. Estos pensadores promovieron la idea de la razón que podía utilizarse para mejorar la sociedad y que la ignorancia y la superstición eran los mayores obstáculos del progreso.
Acá la ilustración tuvo una influencia duradera en la cultura occidental y esta sentó las bases de muchos movimientos políticos y sociales que surgieron en los siglos XIX y XX, incluyendo liberalismo, feminismo y derechos civiles. Acá, como les hablaba, de lo que era la libertad individual, todo eso. Este fue uno de los valores fundamentales de los pensadores en la Ilustración, quienes creían que cada persona tenía derecho a pensar y actuar según su propia voluntad, siempre y cuando no se perjudicara a los demás. Este concepto se relacionaba con la idea de autonomía individual y la responsabilidad personal. Con la libertad, ¿qué? La igualdad ante la ley. Con la igualdad ante la ley, este fue un valor también fundamental. Y los pensadores en esta época creían que todas las personas debían ser tratadas por igual ante la ley, independientemente de su rango social, género u origen étnico. La igualdad ante la ley se relaciona con la idea de que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y oportunidades, y que acá el Estado debía garantizar la protección de estos derechos fundamentales de todos los individuos. Este valor sigue siendo un principio muy fundamental en muchas de las democracias que manejamos a día de hoy. Acá con la siguiente que yo les decía que era el gobierno representativo, acá los pensadores creían que la importancia de la participación ciudadana en el gobierno y en la elección de los representantes que tomarían decisiones por nombre del pueblo. Creían que un gobierno representativo acá era esencial y para evitar la tiranía y todo eso, creían, me enredé. Creían que un gobierno representativo era esencial para evitar la tiranía y para garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Acá esta complementa a la idea anterior, la separación de los poderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas creían que el poder debía estar dividido en diferentes ramas del gobierno, como el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Para qué? Para evitar la concentración de poder y la tiranía. Esta separación de poderes representaba, o bueno, se relacionaba con la idea de que cada rama de gobierno tenía sus propias funciones y responsabilidades y que debían ser independientes entre sí para garantizar un equilibrio y protección de los derechos y libertades. Este valor sigue siendo muy fundamental en muchas de las democracias que se manejan a día de hoy. Ahora les voy a hablar como unos pequeños conceptos rápidos para acabar y seguir con el siguiente, que era el criticismo. Uno de los conceptos básicos o fundamentales podrían ser la razón. La ilustración defendía que la razón y la lógica eran herramientas esenciales para comprender el mundo y la solución de sus problemas. La libertad individual, la igualdad ante la ley, el gobierno representativo y la separación de poderes. Prácticamente lo que les dije antes. Personas importantes eran John Locke, Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot. Ha pensado que si las clases pudieran ser, se entendería un poco más, que pena decirlo así. Solo es algo que creo. Gracias por tu consejo y lo vamos a intentar. O sea, es que sí, la verdad sí es complicado manejar una clase como de solo contexto. Es complicado. Mm, pero es que filosofía no, es muy difícil volver lógica volver lúdica la. Es que de la única forma que podemos hacer que, por ejemplo, una clase de filosofía sea lúdica es que ustedes opinen. Básicamente, las clases de filosofía son hablar, hablar y hablar y socializar. Porque no hay así preguntas y todo eso para hacer. Porque básicamente en las pruebas de filosofía y eso, simplemente son de acuerdo a lo que pensaba el filósofo que están citando. Entonces es complicado hablar, hablar solo, por ejemplo, nosotros. Necesitamos que también ustedes socialicen con nosotros, porque la filosofía es
meramente discusión, como la política, es discusión. Por eso les decimos, discu- o les dijimos mucho al comienzo de la clase, sin pena. O sea, hablen porque no solo filosofía, sino que gran parte social se basa en hablar, en dar su opinión. Sí, gente, y acá no estamos para regañarlos ni nada de eso. Nosotros también estamos aprendiendo. Nosotros también estamos aprendiendo del cómo poder transmitirles de la mejor manera toda esta mano de información. ¿Sí me Intentando entienden? también condensarla lo máximo posible, sin que se pierda información, sin que no se dé a entender lo que es la corriente filosófica. O sea, Sí, entonces, nada, pero sí, muchachos, no, pues igualmente vamos a intentar que las clases no sean tanto cháchara, pero también es como que necesitamos que hablen. Ahí sí, muy sinceros, necesitamos que hablen. Porque nosotros no podemos estar regándonos de que criticismo, ilustración, platonismo, aristotelismo. sí me escuchan. Sí, Sí, sí. te escuchamos. Pues sí, o sea, yo les entiendo esa parte, sino que yo a lo que me refiero que como que sean un poco más lúdicas, me refiero como que, ejemplo, en algún momento como hacer como, no sé, diría una pregunta acerca de lo que estamos hablando y que rápidamente se la pueda resumir, no sé, como mandar un mini link al chat para poder como responderla, ¿me entiendes? Porque digamos, en el momento que hablan como ustedes entienden bastante, digamos, en la forma en la que ustedes hablan, ¿sí? Pero en el momento de hablar tanto, como que no toda la información obviamente no va a quedar grabada, entonces yo por eso digo que un poco Sí. más lúdica, porque hay momentos en los que uno se puede perder. Como un Kahoot. Oye, sí, la verdad estaría buena esa idea de hacer un Kahoot. Sí, digamos, e incluso hay, digamos, yo diría, ¿no? Digamos, también la posibilidad de hacer un quizzes en el que, digamos, pongamos preguntas y, digamos, tú nos des toda la, digamos, la teoría de la ilustración, así como tú la resumes, porque me parece genial que la resuman y pues no pierdan ningún punto. Pero, digamos, haces toda la teoría de la ilustración y esto y al final pones tres preguntas que rápidamente pueden contestar para que digan, mira, pues entendí esta parte y pues esta parte obviamente no la entendí, que con un quiz usted va a decir, o sea, esta parte no la entendí, puedo preguntar sobre lo que no entendí y así. No vale, la verdad. En serio, me alegra que esto es como algo que en un comienzo les dijimos, como si quieren decir algo, decirnos algo en lo que podamos mejorar, por favor díganlo, porque esto es un proceso de todos. Entonces, gracias, Harrix. La verdad, vamos a tomar en serio eso en cuenta porque sí entiendo lo que tú me quieres decir, que es el hecho de que nosotros podemos hablar demasiado, ¿sí? Nos podemos regar mucho en lo que, como te digo, Pero, ilustración. Carlitos y Harry, espere. Antes de, qué pena que es que me cayó el internet. Ok, tranqui. Igual tengan en cuenta, muchachos, que nosotros estamos estudiando para ingresar allá a la nacional, ¿no? No todo puede ser lúdico, ¿cierto? Afortunadamente tenemos las herramientas, pero este tema, hay un concepto que se llama gimnasia mental y es la capacidad que nosotros tenemos de descomponer conceptos, realizar silogismos, analizar, conceptualizar todo este tema y eso es necesario que lo desarrollen de mano también de las otras áreas como de esta. Probablemente lo volvamos lúdico, volverlo más charladito, pero es muy difícil ponerles jueguitos porque es que este tema de la filosofía es de abordar conceptos y desenmarañar cosas que no es cuestión de aprenderse fórmulas, ¿no? Yo no les puedo decir que definan el existencialismo como una fórmula. Por ahí si acaso las proposiciones lógicas de Aristóteles y eso. Entonces tengan en cuenta y también tengan en cuenta que para dónde van. ¿Listo? En este caso, las otras áreas sí son más versátiles en esos aspectos, pero esta en específico sí es un poquito más de rigor. Ya, no digo más. Bueno, muchachos, Tener si algo en el grupo, hoy o mañana, como prefieran, eh, díganos recomendaciones o sus opiniones respecto a la clase y vamos a intentar hacer un cambio, pero como dice mi compañero también es cierto, estamos preparándonos para un examen complicado y es cierto que, digamos, ciencias sociales en general, sí es complicada ponerla lúdica, filosofía, es dificilísimo volverla lúdica. Que hagan mapas mentales con los términos más complejos. Sí,
No, sí, está bien. Pero bueno, tenemos 14 minutos, entonces quisiéramos mínimamente acabar con una mitad de lo que ya teníamos. Así que, Miguel, dale el criticismo. Bueno, una cosita acá añadir en la ilustración, más que todo es un pensamiento político. O sea, es filosófico, pero es más político, porque entre el discurso de John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, básicamente hablan del liberalismo, del contrato social, sobre el estado de naturaleza del ser humano, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Los pensamientos de la ilustración son más políticos, políticos, ¿listos? Porque la gente ya se cansa de una monarquía. Permítanme hablarles del empirismo. Entonces, el empirismo. El empirismo es un movimiento filosófico que confía en las experiencias humanas como las únicas responsables para la formación de ideas y conceptos existentes en el mundo. O sea, básicamente esto es un pensamiento antagónico, se podría decir. Antagónico, sí, pongamos lo que es antagónico, al racionalismo. ¿Listo? El empirismo, básicamente, lo que, lo que da en su discurso es que se necesitan ¿cómo se dice? Ahora se me olvidó. Eh, bueno, las sensaciones, o sea, la vista, el oído, el gusto, Los todo eso sentidos. para los sentidos. Eso, gracias, es que se me olvida. Se necesitan los sentidos para poder consolidar ideas. Pongamos un ejemplo. Eh, ustedes ven un árbol, por ejemplo. Ustedes ven un árbol. Normalmente, ¿ustedes qué dirían sobre ese árbol? Que es verde, que es alto, que es duro, algunos son duros, que se pueden... Eso, ¿sí me entienden? Básicamente, esas primeras impresiones son empíricas, porque ustedes lo hacen a partir de lo que ustedes ven. ¿Listo? No se van tan al fondo de la cuestión, porque si ustedes se van más al fondo, se pierde la idea del empirismo. Por ejemplo, seguimos con el árbol. No, el árbol es una planta alta que se puede usar para construir múltiples estructuras, que se puede usar como un combustible para fuego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Solamente con decir no, el árbol las hojas son verdes, es café, es alto, eso es empírico. ¿Listos? Esa pregunta que Eh, es, no está interesante. Sería ¿Cuál? lo contrario al mundo de ideas de Platón. No. No, como tal, no. No lo pongan como contrarios, sino como evoluciones de conceptos, si acaso. Porque que tú, que tú digas, bueno, está bien, existe en el mundo de las ideas y todo lo que diga Platón por allá en su siglo, pero yo aquí necesito determinar que ese árbol existe y que lo relaciona en cuanto a mí y demostrar eso y crear como un paradigma. Aquí se empiezan a crear los paradigmas con el empirismo. Entonces, más que ser lo contrario, que ser lo contrario sería negar cualquier otro tipo de conocimiento, que fue lo que pasó en la Edad Media. Eh, aquí se está tratando de ahondar más en el lado, no en el de las ideas, sino de los reflejos. En este caso, ¿sí me entiendes? Si Platón defendía que en el mundo de las ideas estaba la versión perfecta de las cosas, el empirismo dice, bueno, puede que sí, pero no nos importa porque nos vamos a enfocar en lo que hay aquí en este plano. ¿Sí me entienden? ¿Alguna pregunta, gente? El empirismo habla más de algo tangible. Sí, básicamente. Tangible, demostrable. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No, vamos al chat. No, Entonces, por el momento no. listo. Bueno, entonces,
Acá un poquito de contexto rápido histórico. El término empirismo surge en la Edad Media, en los siglos XVII, sí, XVII y el siglo XVIII, en el Reino Unido. El, primer, el primero que aborda esta doctrina empírica es el filósofo inglés John Locke, quien argumenta que la mente humana es como una hoja en blanco, ¿listo? En donde son grabadas las impresiones externas, por lo cual no se reconoce la existencia de las ideas natas ni del conocimiento universal. ¿Listo? O sea, básicamente lo que habla John Locke es que cuando nacemos no tenemos nada, no tenemos nada. ¿Listo? Que ya cuando crecemos y eso y vemos y damos nuestro juicio a las cosas que vemos en el exterior, ahí se van agregando las ideas. ¿Listos? Otros exponentes del empirismo son los siguientes. Como ya dije, John Locke, George Berkeley, David Hume y Francis Bacon. ¿Listo? Ellos son básicamente todos esos hombres que estuvieron en parte sobre la parte del discurso del liberalismo y del empirismo. ¿Listos? Que esto pues le hacía contrario al pensamiento racionalista de Descartes. ¿Listos? Vamos a pasar con el otro, que es... Juan, ¿está para el racionalismo? Sí, bueno, Listo. bueno muchachos, primero que todo, antes que nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Y decirles que obviamente no vamos a alcanzar a terminar, pero sí, ya la otra semana tenemos que abordar otro tema que sí o sí toca abordar. Entonces, lo que nos falte aquí, pueden preguntarnos lo que quieran y vamos a ver si entre semana hacemos un refuerzo o algo así para tratar de abordar lo que falta y dar continuidad al otro tema. Sí, perdón, esta vaina es muy difícil condensarla, de verdad, demasiado difícil. Entonces, bueno, dejando eso de lado, déjenme one moment y reviso mis apuntes. Bueno, racionalismo. ¿A qué le suena racionalismo? No me interesa eso como tal no tiene que ver. Pero sí el plano cartesiano. ¿A qué le suena el racionalismo? Como a la razón. Ok, Exacto. a la Sí, razón, ser racional. Ser racional. Pues. Bueno. Bueno, voy a mencionarles como efectos de la prueba. Voy a mencionarles fechas primero. Entonces, siglo XVII, el filósofo francés René Descartes es considerado el padre del racionalismo, ¿cierto? Moderno. Su obra más importante es Discurso del método, donde establece los principios del método cartesiano y la importancia de la razón en la búsqueda del conocimiento. Ese señor es el culpable de que ustedes tengan que hacer planos cartesianos y tengan que seguir el método científico en todas las áreas actualmente. Eso evolucionó con el tiempo, pero ese señor es el culpable. ¿Recuerdan que este señor puso en duda los métodos aristotélicos? De este señor es la frase que dice, pienso, luego existo. Pienso, luego ¿Podrías existo, imagínense. Esa no me la sabía, ¿Podría qué? gracias. repetir el nombre otra vez? René Descartes. Ah, perdón. Pensé que estabas hablando del nombre de... Gracias, Victoria. Muchas gracias por tus aportes. Eso, cogito ergo sum. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pero no busquen en Google, que también me da rabia que busquen en Google. Eso es trampa. Bueno, siglo XVI, el filósofo holandés Baruch Spinoza, su papá, el papá de los papaces,
propone un sistema filosófico basado en la razón de la naturaleza divina. Su obra, la más importante, es Ética demostrada según el orden geométrico. Ese me lo estoy leyendo ahora, muchachos. O sea, Baruch Spinoza, sin tener todo el cacumen que tuvo René Descartes, le destrozó todo prácticamente. Y le dijo, parce, usted en cuanto a método, muy bien. En cuanto a todo lo demás, muy mal. Seguimos. Todavía en el siglo XVII, todo esto ocurre en esta época. El filósofo alemán Gottfried Leibniz. ¿Le suena Leibniz? Por favor, dígame que le suena Leibniz. Por favor. Propone la existencia de mónadas. No mónadas, mónadas. Que son las unidades fundamentales de la realidad y que están regidas por principios racionales. Siglo XVIII. El filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau critica el racionalismo y propone una vuelta a la naturaleza a los sentimientos en su obra Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Este señor Jean-Jacques Rousseau y... Ay, güey madre, ¿cuál era el el del contrato social? ¿Si era Jean-Jacques Rousseau también? Sí, ¿cierto? Bueno, sí, creo que sí. También John Locke, todos esos hablan del contrato social. No, pero el contrato social como tal es de Jean-Jacques Rousseau. Ese señor Jean-Jacques Rousseau fue fundamental en la Revolución Francesa. Y gracias a él tenemos como supuestamente las bases del Estado moderno. Siglo XVIII también, el filósofo alemán Immanuel Kant propone una síntesis entre el racionalismo y el empirismo en su obra Crítica de la razón pura. Establece los límites y las posibilidades del conocimiento humano y la importancia de las categorías a priori. Bueno, en cuanto al racionalismo podemos abordar. A ver, podría decirles que así, bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Qué les Yo digo puedo que les decir en hable, 2 minutos? yo digo que les hable sobre el método inductivo y el deductivo. Es muy importante eso, el razonamiento. No sé por qué tengo que... Bueno, yo creo que, muchachos, ya por hoy no alcanzamos a cerrar con esto porque tampoco vale la pena nombrarlo así tan abuelo de Pablo porque esto es muy importante y sí o sí les va a salir por un lado o por el otro. No sé, creo que vamos a dejar hasta acá lo que les digo, vamos a tratar de hacer como un tipo como de amortización de lo que nos falta de esta clase esta semana. Por favor, cualquier duda que tengan, de pronto no se saben el orden de los temas, pero nos preguntan a los tres, por ahí puse el mensajito en el grupo. Y que no sé qué más decirles. Perdón por irnos por las ramas, yo en lo personal siempre me riego bastante. Y no sé, ¿qué quieren decir mis compañeros? No, pues nada, que pues en cualquier día, sea el lunes sea del lunes al sábado, escriban a nosotros o vamos a, no sé, hablar con nuestros compañeros de clases para ver si podemos hacer algún tipo de espacio en algún otro día para poder terminar este tema. Porque después de este tema llega otro tema que es súper largo y Uy, es sí. horrible, que es la historia de Colombia. ¿Listos? Entonces, pues vamos a mirar eso. Entonces, nada, simplemente descansen chicos. Nada, muchachos, les agradecemos siempre por estar acá, a pesar de que hayan cosas que no nos salen bien. Les agradecemos. Vamos a intentar, como mis compañeros dijeron, terminar este tema. Pero Bueno, nada, muchachos, muchachos, descansen. sí, de verdad que espero que les haya servido, que les haya gustado. Yo trato de ser lúdico a mi manera. Trato de charlarlo no tan pesado y tratar de enfocarme en los conceptos y espero que les haya servido. Cualquier pregunta, gritan, por favor. Y ya, Buenas que mañana, porque duerman. todos descansamos mañana, por favor. Chao. Sí, chicos, Gracias duerman. por la clase, Por favor. chicos.
Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Descansa. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Dale.